En este screencast vamos a hacer un ejercicio en el cual vamos a poner en práctica lo que sería la topología de un proceso. Esto de acuerdo al capítulo 1 del Dr. Turton, en el cual se nos habla acerca de los diagramas de flujo de proceso y de esta parte que se llama Process Topology, que básicamente lo que busca es colocar una codificación a cada pieza del equipo que está en una planta. ¿Okay? Como lo menciona Turton ahí, un Process Topology consiste en una letra mayúscula inicial que es una letra única para cada tipo de equipo. Después sigue un número que se refiere a la zona en la cual ese equipo está en la planta. Y después sigue un consecutivo. ¿Mm? Bien, entonces aquí tenemos una planta en la cual se está tomando metanol y se está produciendo un producto que se llama DME, que es dimetiléter o éter dimetílico. Entonces se utiliza esa sigla DME para representarla, y la otra salida que tenemos del proceso es una agua de desecho. ¿Ok? Y entonces la planta ha sido dibujada aquí y el dibujante ha colocado unas líneas punteadas para separar diferentes subsistemas o zonas. Eh, Normalmente los equipos de ingeniería, cuando van a definir, hacer sus dibujos, suelen dividir la planta por zonas. ¿Por qué? Porque de esa forma se facilita la identificación de los subsistemas que están relacionados. Se facilita también la ubicación espacial física de los equipos en la planta. Entonces, no solamente aquí en el papel son zonas que están agrupadas, sino que probablemente físicamente en la instalación estos equipos estén cercanos entre sí. Entonces, estos equipos que han sido encerrados aquí, como en el subsistema de reactor y alimentación, guardan una relación entre ellos, y aparte de eso, en la planta físicamente es probable que estén cercanos unos a los otros. Entonces, básicamente esas son las razones por las cuales hacer un zonaje. Si uno está iniciando en el tema de planos, podría preguntarse cómo sabe uno cómo poner las zonas. Realmente no hay una respuesta para eso, sino que es algo que uno va adquiriendo esa habilidad conforme pasa el tiempo y va estudiando más el área de la ingeniería de procesos, el área de la ingeniería química. Entonces, de momento, si uno es principiante en esto, no es eh, vital saber cómo poner el zonaje, pero lo que sí es importante es saber que si uno establece un determinado zonaje, entonces la topología va a quedar definida de acuerdo a ese zonaje establecido. Entonces, para iniciar, yo lo que debería hacer es ponerle primero nombre a las zonas. ¿Okay? Entonces, las zonas se acostumbran poner como zona 100 o zona 1000, es lo que se acostumbra en las plantas, ¿verdad? En este caso yo voy a escoger poner zona 100. Después, para esta segunda zona que tenemos aquí, que sería el subsistema de separación de éter dimetílico, yo voy a seleccionar que esta sea la zona 200. Mientras que por acá voy a seleccionar de que esta sea la zona 300 de mi planta. Ok, ya una vez que yo tengo el zonaje, entonces ya yo sí puedo iniciar con la codificación de cada equipo. Si vamos a la zona 100, vemos que lo primero que encontramos es este símbolo, que de acuerdo a Turton sería un vessel o un recipiente. ¿Okay? Entonces, como es el primer recipiente de la zona 100, vamos a asignar que
este equipo sea el V-101. V porque V es de vessel, que representaría un recipiente. 100 porque esta es la zona 100 y el 1 se refiere a que es el recipiente 1 de esta zona. ¿Ok? Si avanzamos por acá, vemos que de ese recipiente viene una bomba. Probablemente esa bomba tenga respaldo. Entonces, la vamos a llamar P por bomba. Y es la bomba de la zona 100 y es la primera. Entonces sería la 01. Y como probablemente tenga respaldo, vamos a poner que hay una bomba A y hay una bomba B. ¿Ok? Muy bien, excelente. Avanzamos hacia la corriente 3 y nos topamos un intercambiador de calor. Entonces, E es una letra común para expresar intercambiador de calor, guión 100 porque estamos en la zona 100 y 1 porque es el primer intercambiador de calor. Bien. Si avanzamos, vamos, la corriente 4 llega a este equipo que también, viendo en la simbología de Turton, es un intercambiador de calor. ¿Ok? Como ya tenemos un intercambiador en esta zona, si yo decidiera usar la misma letra, la letra E, porque este también es un intercambiador, solo que tal vez es un intercambiador, lo llamaban en el proceso, es un precalentador, yo podría asignarle tal vez un símbolo diferente a precalentador, pero si yo lo tratara igual como intercambiador de calor, entonces él sería el E-102, porque es el segundo intercambiador de la zona 100. Ujú. Muy bien, avanzando, vemos que después del precalentador viene este símbolo representa un reactor. Los reactores son con la letra R, guión 100 porque está en la zona 100 y es el reactor número 1. Si vemos, aquí ya hemos terminado de colocar lo que es la topología para los equipos de la zona 100. Así que ahora avanzaríamos para ir a la zona 200. Lo primero que conecta la zona 100 con la zona 200 es la corriente 7. Y lo que nos topamos de primero es un intercambiador de calor. Así que este intercambiador de acá, este intercambiador de acá le vamos a llamar el E200 porque ahora estoy ya en la zona 200 y es el primer intercambiador de esta zona. ¿Ok? Bien, aquí el flujo viene por este lado, corrientes 8 y 9. Vemos que en el fondo de la columna aquí hay un intercambiador que está provocando la evaporación o la ebullición de lo que está aquí adentro de la torre. Entonces, este es otro intercambiador de calor. Estrictamente sería un rehervidor, así se le llama al intercambiador de calor que está en el fondo de una columna de destilación. Pero si yo no quisiera asignar un número o un código diferente, una inicial diferente a lo que son rehervidores, yo le llamaría igual un intercambiador de calor. Entonces sería el E- y sería el 102, porque es el número 2 de esta zona 200. Aquí el proceso sigue y nos topamos con una torre de destilación. ¿Ok? Cuando las torres tienen este punteado, significa que es una torre de platos. Si esto fuera igual el símbolo de torre, pero tuviera una X como este reactor, significaría que la torre no es de platos, sino que es una torre empacada o una torre que está rellena con empaque. De hecho, este reactor es un reactor que está empacado. O sea, adentro tiene una sustancia sólida que está como fijada dentro del reactor. ¿Ok? Bueno, en este caso esta torre no es empacada, es una torre de destilación de platos. Entonces, como es la primera torre de esta zona, yo procedería a llamarle T por torre, guión, sería la 200 y es la primera torre de la zona 200. Avanzamos en el proceso, por aquí arriba yo tendría eh,
intercambiador de calor que usa agua de enfriamiento o cooling water, por eso aquí dice CW. CW significa que este intercambiador usa cooling water, o sea que lo que está haciendo este intercambiador es enfriando. De hecho, siendo estrictos, este intercambiador se llama condensador. Todas las torres de destilación en la parte superior tienen un condensador. Entonces, si yo quisiera usar una letra para condensador, lo podría hacer. Pero si yo quisiera usar igual la letra para intercambiador, entonces este sería el E-103. ¿Ok? Porque vean que ya yo tengo el 1 y el 2 en esta zona. Uy, disculpen, aquí nos equivocamos. Y aquí era, vamos a corregir eso un momento. Pero acá era el E202, ¿verdad? Aquí también lo acabo de colocar mal. Vamos a borrarlo. Hay que estar muy atento siempre para preservar ese orden, ¿verdad? De escritura, porque si no, si damos un tag o una topología diferente, estaremos hablando de otro equipo. Entonces ese era el E202, mientras que este de acá es el E-203. Aquí vean que nuevamente nos encontramos el símbolo de Bessel y uno podría decir, es el Bessel 2 de la planta, pero, y podría verse uno la tentación a poner que es el 2, ¿verdad? Pero en realidad ese es el 1 de la zona 200. Entonces no sería consecutivo de este, sino que sería una nueva cuenta. Entonces sería el Bessel guión y sería el 201, porque es el Bessel 1 de la zona 200. Entonces vean que aquí ya hemos finalizado con lo que es la ubicación de la zona 200. Iríamos hacia la siguiente zona que la hemos llamado 300. Si vemos, esta zona empezaría aquí con una entrada por la corriente 11 que va hacia la corriente 12 y vemos que es una torre de destilación. Igual, si todo esto nosotros lo hubiéramos agrupado como zona 200, todas estas dos zonas fueran la zona 200 y esta es la torre 1, la T201, esta entonces sería la T202. Pero como esta es otra zona aparte, no sigue el consecutivo de la numeración. Entonces, en este caso, nosotros vendríamos aquí y para numerar esta torre sería igual el símbolo T, porque es el símbolo que hemos asignado en todo el juego de planos para torre, guión y 300, porque está en la zona 300, 01. ¿Ok? Bien. Si vemos igual, esta torre también tiene un rehervidor y tiene un condensador. Siempre las torres trabajan así. ¿Ok? Bien, así que este es un intercambiador de calor. Yo le podría nombrar como E-301, porque es en la zona 300 el primer intercambiador. Mientras que para este de acá sería el E-302, que es el condensador de la torre que está en la zona 300. Vemos que por acá tenemos un tercer intercambiador. Entonces este intercambiador sería E-303. Muy bien. Y ¿qué más tenemos por acá? Ok, tenemos el Bessel. Vean que este sería igual, si estuviéramos que toda esta planta es una zona, este sería el Bessel 1, el Bessel 101, este es el 102 y este sería el 103. Pero como estamos en zona, este sería el V301. Bien. Aquí vemos que después del Bessel hay una bomba. Entonces, probablemente, como todos en las plantas, se suele manejar las bombas y los compresores, se suelen manejar con respaldo. O sea, está la bomba A, la bomba principal, y está la bomba B, que es la de respaldo. Se utiliza así porque
las bombas y los compresores no suelen ser tan caros, pero son equipos que sí se dañan para la planta. Entonces, vale la pena invertir en una segunda bomba, un segundo compresor, con la finalidad de que si yo tengo un fallo, la planta no se me pare. Además, también son equipos que requieren de mantenimiento usual o inspección usual, entonces es común que yo tenga que poner a trabajar la que está en respaldo mientras le doy mantenimiento a la principal. ¿Ok? Entonces aquí esta sería la P-301 porque es la bomba 1 de la zona 300 y probablemente tenga respaldo. ¿Ok? Los compresores y bombas siempre tendrán respaldo. Ahora, en este momento que estoy haciendo eso, estoy viendo que aquí también había una bomba después del bezel y no la nombramos. Entonces tenemos que hacerlo. Así que en este caso, para esta zona, la zona 200, esta bomba sería la P201 A y B. ¿Ok? Con respaldo y demás. Bien, y entonces con eso nosotros tenemos, si revisamos rápidamente, tenemos que todas nuestras unidades de equipo han sido codificadas y hemos respetado lo que se llama el Process Topology. Entonces, eh, repasando, yo tengo una planta que es un proceso general, pero solemos dibujar zonas que agrupen ciertos subsistemas como para una cuestión de orden y de visualización más sencilla. Cuando yo hago esas definiciones de zonas, entonces los tags o las codificaciones que se ponen para cada equipo reflejan como primer número el número de la zona en la que están. Y de este modo yo puedo tener una identificación más precisa de dónde están los equipos en los dibujos, en los planos, y al mismo tiempo también saber físicamente cómo ir a localizar un equipo determinado para hacer una inspección o para revisar algún indicador de su funcionamiento en campo. Lo último que podemos detallar acerca de este ejercicio es que vean que en los intercambiadores de calor se hace una indicación a veces con letras minúsculas. Por ejemplo, vean que aquí tenemos MPS. ¿Ok? ¿Eso qué significa? Significa Medium Pressure Steam. ¿Ok? Significa vapor de mediana presión. Quiere decir que este intercambiador de calor, si le entra vapor, este intercambiador lo que hace es calentar la corriente que entra por acá. ¿Sí? Entonces esta corriente 3 es la corriente de proceso, pasa hacia la corriente 4. Pero entonces, ¿qué le pasa en este intercambiador? ¿Se calienta o se enfría? Bueno, como aquí nos indican que al intercambiador también está entrando vapor de mediana presión, el vapor se utiliza para calentar en las plantas. Así que este sería entonces un calentador. Igualmente, ese análisis se puede hacer en los demás intercambiadores que tenemos aquí en la planta. Otro detalle que se puede hacer en los intercambiadores es más bien que te coloquen CW, que significa Cooling Water. Entonces, Cooling Water representa a que este intercambiador de aquí lo que está haciendo es que esta corriente se va a enfriar por medio de agua de enfriamiento. Entonces el agua entra aquí a una temperatura y sale a una temperatura más alta. Y ese calor que se lleva a esa agua se lo quita la corriente de proceso. Pensándolo, por ejemplo, en esta corriente que es la de producto, convendría que se haga un enfriamiento antes de que se envíe a los tanques de almacenamiento de producto terminado o a las plantas de tratamiento. Entonces, eso también es importante de interpretar en los diagramas de proceso.